Buenas tardes. Quiero agradecer enormemente al doctor Quintín, mi maestro en el Instituto Nacional de Nutrición, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este evento. Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta acerca si la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer colorectal tienen alguna relación y si esto tiene alguna implicación clínica para los pacientes. Sabemos, como ya se mencionó previamente, que las enfermedades asociadas a la obesidad representan una gran proporción de los problemas de salud pública, no solamente relacionados a este cáncer, sino a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Se ha observado una relación directa e independiente del cáncer colorectal con este tipo de pacientes y asimismo hemos visto que el tejido adiposo, como ya se comentó, no solamente juega un papel estructural, vamos a decirlo, que no tenga ninguna importancia, sino sabemos que tiene un rol muy importante en la respuesta inmune mediante este complejo de adipocitos macrófagos. El estado de inflamación que genera, aunque sea una inflamación de bajo grado, asociado a este aumento de tejido adiposo, ha representado un nicho que es favorable para la producción de neoplasias a nivel de todo el tracto digestivo y no únicamente a nivel del colon y recto. Como vemos, hay un incremento alarmante de este padecimiento a nivel de todo el mundo. Sabemos que está relacionado mayormente a la dieta y al estilo de vida, lo cual lo hace más frecuente en los países desarrollados. Hay cifras recientes que se habla que en Estados Unidos el 35% de los adultos mayores de 20 años de edad padecen de obesidad. En México creo que estamos bastante peor que en esta situación. Esta diapositiva me parece muy ilustrativa, en que ocupamos honrosamente el primer lugar en obesidad en adultos, en niños, y que de cada paciente que nosotros atendemos, vamos a ver que 3 de cada 4 pacientes que atendemos aquí en México van a ser pacientes obesos. El gasto en materia de salud pública que esto representa es muy importante y creo que estamos en esta fase de que empezamos a padecer a todo lo que se ha hecho mal en materia de prevención, y todas estas enfermedades asociadas, por ejemplo, con el cáncer empiezan a costar muy alto a nuestro país, ¿no? Si parecería sorprendente la cifra de 30% en Estados Unidos, en México sabe que es del 71.9% para mujeres y del 66.7% para hombres. Hablando del cáncer colorectal, sabemos que es un padecimiento que es la tercera causa de cáncer en hombres y la segunda en mujeres. También está relacionado a mayor frecuencia en países desarrollados y este concepto del estilo de vida y dieta están muy de la mano. Y este punto es importante, es la tercera causa, a pesar de que pareciera que el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer cervicutáneo mamario fueran más frecuentes, el número de muertes ocasionadas por el cáncer colorectal es la tercera en prácticamente todo el mundo. Vemos esta gráfica en una pirámide inversa en los países más desarrollados que están en la parte superior de la gráfica. Son países con mayor desarrollo y aparentemente en los países con menor desarrollo que esta parte parecería que es más infrecuente. En México ha habido un aumento exponencial que se usaron. Hubo un poco de más variabilidad en términos de la circunferencia abdominal, por eso se dice que el índice de masa corporal podría ser la medida estándar para que nosotros a lo mejor hiciéramos algún estudio con esta misma intención de responder a la pregunta. Se comprobó que hay una relación directa e independiente entre la obesidad y el cáncer colorectal. Tal vez para entender por qué pasa esto, deberíamos entender algo acerca de la biología del tejido adiposo. Nos hemos aprendido en la escuela de medicina que sirve como almacenamiento de energía, como regulación térmica y como una función de protección mecánica. Sin embargo, hemos dejado tal vez a un lado esta parte que el tejido adiposo tiene una función endocrina y parácrina muy importante. Entonces, a veces hablar sobre tejido adiposo nos pareciera de manera general lo mismo que la grasa la tuviéramos en el cuerito aquí aumentado a que la grasa que tenemos por dentro. Y en la parte quirúrgica nos damos cuenta cómo hay pacientes que aparentemente son pacientes muy delgados, pero los abrimos y encontramos bastante tejido adiposo dentro. Entonces se caracteriza el tejido adiposo como tejido adiposo blanco
Esto es un tejido, vamos a llamarlo malo por de alguna manera, aunque el otro tampoco es tan bueno. Induce inflamación y se llama acúmulo de tejido adiposo visceral, contrario al subcutáneo, que este es, como ven aquí en la imagen, podríamos decir que este es el subcutáneo y el que está aquí adentro, el visceral, este aparentemente tiene una función prevalente en mujeres, está inversamente relacionado con el índice de masa corporal y pareciera que protege contra la obesidad. Entonces podríamos decir que el tejido adiposo blanco, que es este que vamos a encontrar intraperitoneal, por llamarlo así, es un tejido con asociación a morbilidad y mortalidad, ya que es un tejido altamente vascularizado, con alta celularidad, tiene mayor inervación, por lo tanto tiene un impacto a nivel de funciones no solamente inmunológicas, sino endocrinas, y contiene células con función inflamatoria e inmunológica. También se comenta que tiene una cercanía mayor al sistema porta y esto le da un impacto mayor en términos funcionales. Cuando hay una disociación entre este tejido subcutáneo y el tejido visceral, se conoce ahora el término como adiposopatía, y cuando este tejido sobre todo empieza a tener un impacto funcional a nivel de nuestro cuerpo. Hemos visto que, por ejemplo, en pacientes que tienen un alto contenido de energía en su dieta, con poca actividad física, si estos pacientes tienen algunos otros factores como el fumar, un fenotipo desfavorable o una mala adaptación al estrés, van a empezar a acumular este tipo de tejido dentro de la cavidad abdominal y esto va a generar toda la serie de alteraciones a nivel hepático, cardíaco y a nivel de músculo estriado. Esto se conoce ya clínicamente como hipertensión arterial presinemia cuando se asocia a estas cuatro entidades como síndrome metabólico. ¿Y cuáles son las explicaciones que se ha dado para que esta obesidad genere un problema de cáncer? Se habla sobre vías de señalización relacionadas con la insulina, con este punto que tal vez es el más sonado, la secreción de adipocinas, la inflamación crónica de bajo grado que comentábamos, el síndrome metabólico. Se habla también de la microbiota, como ya comentaba el doctor Ulises. Es diferente la relación entre la biota de los pacientes obesos con pacientes delgados y sobre el estrés oxidativo. Se cuestiona lo que antes aparentemente se mencionaba como la parte más importante, se cuestiona hoy si los micronutrientes en realidad son la parte esencial de este problema. En términos de la microbiota sabemos que hay este desbalance en las bifidobacterias y firmicutes que genera una inflamación crónica a nivel del intestino. Esto varía la permeabilidad que hay en ella y hay una liberación, a esa inflamación constante hay una liberación de sustancias que podrían generar todos estos cambios endocrinos que vemos en los pacientes. Bueno, en términos de la vía de señalización, sabemos que el incremento de grasa en los pacientes va a generar resistencia a la insulina, una hiperglicemia, hiperinsulinemia, aumento del riesgo entonces, por lo tanto, de un 20 a 50% de padecer cáncer colorectal. También el incremento de los factores similares al decrecimiento similares a la insulina. Ahí también hay relación en que estos son formadores o cancerígenos o que promueven la formación de tumores. Y esta parte que les comentaba que son las adipocinas, que tal vez es lo que más ahora está escrito como relación para el cáncer colorectal, se mencionan estas cuatro adipocinas como las más importantes y entre ellas aparentemente hay una desregulación que es la que va a generar este problema. Viéndolo de esta manera, el órgano central, por decirlo así, el mediador general es el adipocito. Aquí, como ustedes ven, se va a unir el tejido adiposo con macrófagos y células inmunes. Aparentemente, al haber una hipertrofia de este tejido, va a haber aumento de tejido preadipocito. Los preadipocitos funcionan como macrófagos y van a generar atracción de más células inmunitarias y esto generar hipoxia y estrés oxidativo. Posteriormente va a haber un desbalance, al haber este complejo adipocito macrófago, va a haber un desbalance inflamatorio. Lo que anteriormente estaba en un estado de antiinflamación y adipostático se va a convertir ahora en un estado proinflamatorio y proadipogénico que finalmente va a generar esta inflamación crónica con liberación de sustancias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, como ya comentábamos, la propia resistencia a la insulina y estas adipocinas que ahorita vamos a ver cuáles son los efectos que tiene cada una de ellas.
Aparentemente esto genera la hiperplasia, proliferación y por lo tanto carcinogénesis, lo cual es la forma en la que se está interpretando cómo el tejido adiposo termina siendo un factor importante para la formación de tumores. Conocemos ya todos esta progresión de lo que es un epitelio normal hacia el carcinoma, conocemos los agentes genéticos que están relacionados con la transformación de esto, y aquí mezclamos cómo cada uno de estos elementos que mencionábamos, por ejemplo, la resistina tiene una asociación con inflamación crónica y interfiere en la adipogénesis y está involucrada en la progresión tumoral. La adiponectina, que pareciera que tiene un factor protector, se dice que el desbalance entre la adiponectina y la lecitina, tengo problemas con esta cosa, pareciera que esto es la causa por la cual este desbalance genera esta progresión o participa en la progresión de un epitelio normal hacia un carcinoma. Como comentaba, la asociación directa en pro, por decirlo así, de la formación de tumores la tiene la leptina y la resistina, y la adiponectina pareciera un factor protector. El desbalance de esto va a favorecer un crecimiento tumoral, incrementar la migración celular y conduce inclusive a que los pacientes, está estudiado que los pacientes obesos se van a encontrar al momento del diagnóstico con estadios tumorales más avanzados y que va a progresar ese tumor a un estado metastásico de manera más rápida. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de toda esta parte que ya hemos explicado? Bueno, existe controversia sobre cuál es la medida de la obesidad que se correlaciona mejor con el riesgo. ¿Cómo voy a yo saber qué medida voy a tomar? Si el índice cintura-cadera, si el índice de masa corporal, la superficie corporal, para yo saber si mi paciente podría tener un mayor riesgo. Si la obesidad en realidad está relacionada con pobres resultados. Nosotros vemos a nivel quirúrgico que operamos pacientes y vemos que nuestros resultados quirúrgicos, oncológicos inclusive, son diferentes en los pacientes obesos. Y esos pacientes a lo largo del tiempo en términos de recurrencia y supervivencia tienen un peor pronóstico. Se desconoce a cuál edad este grado y duración que ya tiene este paciente con sobrepeso, si en realidad cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se relacione a un mayor riesgo. Y en aquellos pacientes, inclusive hay estudios que hablan sobre pacientes que se operaron de cirugía bariátrica, si realmente ese cambio de peso o que sean sometidos a un procedimiento en realidad tiene un impacto en reducirles a esos pacientes el riesgo. Esta tal vez es la implicación clínica más importante. Hoy en día, dentro de las guías de tamizaje para colonoscopía, no se incluye a los pacientes, no se toma como factor a los pacientes obesos. Entonces, se desconoce si en estos pacientes nosotros deberíamos hacer un tamizaje más temprano y más frecuente en estos pacientes obesos, de acuerdo a lo que acabamos de ver. En lo que se refiere a las medidas de obesidad, se han hecho estudios donde se ha concluido que, como ya les comentaba, de las 3 medidas que en este caso, en este estudio se hizo, que fue el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, el índice de cintura-cadera, el índice de masa corporal pareciera que es el que se mantiene con una asociación más persistente. Inclusive se ha hecho uso de la imagen para que ellos determinen o que determinemos nosotros cuál es la distribución que tienen nuestros pacientes en términos de grasa subcutánea y grasa visceral. Como ustedes ven de este lado, la grasa subcutánea en color rosa y la grasa intraabdominal en color amarillo. Aquí hacen un cálculo con esta tomografía, ustedes ven en variación a la cantidad de grasa, cómo se ve la grasa es más evidente, y de esta manera se puede cuantificar. Lo que este estudio demostró es que los hallazgos tomográficos en términos de la grasa visceral abdominal pueden predecir el desarrollo y la progresión de adenomas colorectales, y que este es mejor que el índice de masa corporal para predecir esto. Tal vez esto es lo que eventualmente vamos a usar más que las medidas antropométricas para predecir esto. ¿Y cuáles son, en términos de lo que platicábamos de los resultados, de los pobres resultados? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vemos nosotros en nuestros pacientes? Pues vamos a ver que, hablando de las complicaciones, se presentan con por ejemplo, en este estudio donde se vio pacientes sometidos a cirugía laparoscópica por cáncer colorectal, en términos de infección de herida quirúrgica, el hecho de tener un índice de masa corporal relacionado a una obesidad grado 2 tiene 3 veces mayor riesgo de que se presente eso
en el términos de fuga anastomótica, tienen 10 veces más riesgo. Normalmente a veces tomamos en cuenta, y cuando estamos en quirófano tenemos que tomar la decisión si a un paciente lo tenemos que anastomosar, y esto en realidad es una referencia muy reciente, y que tenemos el concepto que a veces el índice de masa corporal no nos debería influir para la toma de decisiones si vamos a anastomosar a un paciente. Y esto demostró que obviamente es técnicamente más difícil operar a estos pacientes, y que es necesario un cuidado especial debido a lo que se reporta en términos de riesgo. Relacionado a la pregunta si la pérdida de peso, si sometemos a un paciente con obesidad y con toda esta cuestión endocrina que mencionábamos a un esquema de baja de peso, y repito, incluyendo la cirugía bariátrica, si estos pacientes en realidad disminuía su riesgo, y lo que se ve es que en términos de el periodo libre de enfermedad, de recurrencia y de mortalidad global, no hubo ninguna mejoría cuando estos pacientes se sometieron a una reducción. En el seguimiento, en esta curva de supervivencia, vemos que los pacientes prácticamente en términos del índice de masa corporal se comportaron diferentes. Entonces ni el índice de masa corporal ni el cambio de peso se asoció significativamente con un mayor riesgo de recurrencia y muerte en pacientes con cáncer colorectal. Lo que les comentaba de cómo voy a saber si esto hay argumento científico que nos diga si debemos de cambiar las guías para tamizaje o screening en colonoscopía de los pacientes obesos. Este estudio me parece muy, muy interesante. Ellos lo que hicieron es que en un grupo de 126 pacientes hicieron determinaciones de índice de masa corporal, midieron circunferencia abdominal y las adipocinas que comentábamos, y vieron si eso estaba asociado con la formación de pólipos que se encontraron al realizarles una colonoscopia a estos pacientes. Y se vio que el riesgo relativo en los pacientes que tenían obesidad era de encontrar más de 3 pólipos o pólipos hiperplásticos. Para empezar, en el caso de los mayores de 3 pólipos fue de 6 veces mayor, de encontrar un adenoma tubular fue de 7 veces mayor, y de que el pólipo conforme al incremento se volvía más, con mayor displasia, fue de 2 veces, casi 3 veces más. Entonces, ellos midieron también los niveles de leptina y factor de necrosis tumoral, y se vieron que estaba relacionado a pacientes con mayor riesgo de que esto progresara. En términos, como ustedes ven, de mayor número de pólipos, se vio que los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 32, en este caso 32, tenían mayor número de pacientes que tenían más de 3 pólipos, y que en el caso de también tener adenomas tubulares. Entonces, en lo que se refiere a los niveles de leptina y algunos otros adipocitocinas, vieron que la leptina era la que mayor se relacionaba con este riesgo de tener más número de pólipos, y esta molécula que también es el IP10. Como ustedes ven aquí, el riesgo de adenomas tubulares fue mayor. En conclusión, ellos mencionaron que se observó una mayor propensión a encontrar más de 3 pólipos adenomas en pacientes hombres obesos. Esto es importante, hombres obesos. Entonces, esto provee evidencia acerca de que la colonoscopia debería estar recomendada en personas obesas, especialmente en hombres. Y ya para finalizar, hablando de lo que es la relación que tiene, hablando de síndrome metabólico del hígado graso, con también este riesgo de generar cáncer, bueno, se vio, me llamó la atención esta frase, dicen, bajo esta premisa de primero revisa el hígado y después investiga el colon. En pocas palabras, lo que ellos vieron es que se detectó que pacientes que tenían hígado graso deberían ser considerados para un screening intencionado de colonoscopía, y dependiendo del estado de salud del paciente. Bueno, esto ha generado que haya blancos ahora terapéuticos en términos de AINES, metformina, estatinas, que pueden tener una repercusión en la forma en la que vamos a tratar a estos pacientes. Para concluir, concluimos que la obesidad se relaciona con el incremento del riesgo de desarrollar pólipos, adenomatosis y cáncer colorectal, que las morbilidades asociadas a la obesidad, diabetes, hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico también se asocian con un riesgo aumentado para desarrollar pólipos, adenomatosis y cáncer colorectal, y que se sugieren estrategias de tamizaje más agresivas en pacientes con obesidad y síndrome metabólico, especialmente en hombres mayores de 50 años. Se ha demostrado que las adipocitocinas juegan un rol importante, y entonces hay estudios que podríamos nosotros hacer toma de estas muestras para ver qué pacientes tendrían mayor riesgo de desarrollar cáncer. Muchas gracias. Estamos en esta fase de que empezamos a padecer a todo lo que se ha hecho mal en materia de
prevención, y todas estas enfermedades asociadas, por ejemplo, con el cáncer empiezan a costar muy alto a nuestro país, ¿no? Si parecería sorprendente la cifra de 30% en Estados Unidos, en México sabe que es del 71.9% para mujeres y del 66.7% para hombres. Hablando del cáncer colorectal, bueno, sabemos que es un padecimiento que es las cifras recientes que se habla que en Estados Unidos el 35% de los adultos mayores de 20 años de edad padecen de obesidad. En México creo que estamos bastante peor que en esta situación. Esta diapositiva me parece muy ilustrativa, en que ocupamos honrosamente el primer lugar en obesidad en adultos, en niños, y que de cada paciente que nosotros atendemos, vamos a ver que 3 de cada 4 pacientes que atendemos aquí en México van a ser pacientes obesos. El gasto en materia de salud pública que esto representa es muy importante, y creo que... buenas tardes. Quiero agradecer enormemente al doctor Quintín, mi maestro en el Instituto Nacional de Nutrición, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este evento. Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta acerca si la obesidad, el síndrome metabólico y el cáncer colorectal tienen alguna relación y si esto tiene alguna implicación clínica para los pacientes. Sabemos, como ya se mencionó previamente, que las enfermedades asociadas a la obesidad representan una gran proporción de los problemas de salud pública, ¿no? Ha representado un nicho que es favorable para la producción de tejido, de neoplasias a nivel de todo el tracto digestivo y no únicamente a nivel del colon y recto. Como vemos, hay un incremento alarmante de este padecimiento a nivel de todo el mundo. Sabemos que está relacionado mayormente a la dieta y al estilo de vida, lo cual lo hace más frecuente en los países desarrollados, ahí no solamente relacionados a este cáncer, sino a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Se ha observado una relación directa e independiente del cáncer colorectal con este tipo de pacientes, y asimismo hemos visto que el tejido adiposo, como ya se comentó, no solamente juega un papel estructural, vamos a decirlo, que no tenga ninguna importancia, sino sabemos que tiene un rol muy importante en la respuesta inmune mediante este complejo de adipocitos macrófagos. El estado de inflamación que genera, aunque sea una inflamación de bajo grado, asociado a este aumento de tejido adiposo,